Felicitaciones. El mapa de la estructura de la semana 70 de Daniel se va armando cada día igual que un rompecabezas. En cada video grabado estamos detallando el estudio por temas y va acompañado de su mapa estructural, en la cual ya hasta la fecha hemos estudiado varios temas, las primeras 7 semanas, el intermedio que está dentro de las 62 semanas de Daniel, y luego, después de las 62 semanas de Daniel, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos aquí un intermedio de 2000 años o dispensación de 2000 años aproximadamente hasta la actualidad. Dentro de esta dispensación de los 2000 años tenemos varios temas de estudio bíblico que también lo estamos grabando en videos para que ustedes entiendan las profecías que Daniel profetizó desde aquellos tiempos. El tema de este estudio es la dispensación entre la semana 62 y la semana 70, la última semana que falta. Vamos a estudiar la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la tierra durarán las devastaciones. Queridos amigos y hermanos, las primeras 7 semanas pasó, y antes de que entrara en vigencia las 62 semanas, había un intermedio o una dispensación o un interludio de 42 años hasta que se dé inicio a las 62 semanas. Las 62 semanas concluyó en el año 10 antes del nacimiento de Cristo. Y justamente tenemos aquí una dispensación entre las 62 semanas hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay cosas importantes que tenemos que rescatar según el libro de Daniel también. El nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo se realizó durante la vigencia de la ley mosaica. En la dispensación del tiempo, esta dispensación hasta la muerte de Jesús tiene un aproximado de 39 a 40 años. Es decir, desde que se cumplió las 62 semanas predichas por el profeta Daniel hasta la muerte del Mesías, hay un espacio de tiempo de 39 a 40 años aproximadamente. Después de la muerte del Mesías, sale a resplandecer el nuevo pacto profetizado por los profetas o la nueva ley. El preludio o intermedio o la dispensación se realizó para que Dios muestre el misterio o los misterios escondidos que habían desde el principio. Vamos a abrir en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 9. ¿Para qué se realiza esta dispensación? ¿Para qué se dio a conocer esta dispensación? Aquí lo tiene usted en el libro de Efesios 3, 9. Dice la palabra de Dios: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí en el versículo 9, Dios está diciendo que en este espacio de tiempo, vamos a decir, la dispensación después de las 62 semanas hasta la muerte de Cristo, tuvo un aproximado de 39 a 40 años. Después de la muerte de Cristo, la dispensación o el preludio aún sigue todavía hasta nuestros días. Entonces, ¿para qué Dios trajo esta dispensación? Para aclarar el misterio escondido
desde los siglos, dice la palabra de Dios, y desde la creación. En esta dispensación, Dios nos va a dar a conocer los misterios que no se entendían. Veamos lo que dicen en el mismo libro, capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Dios Todopoderoso. Esta dispensación es para que la sabiduría de Dios se dé a conocer por medio de la iglesia de Cristo, no solamente a los hombres de la tierra, sino dice a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aún los ángeles van a conocer esta sabiduría que Dios tenía escondido desde antes de la creación del mundo, que lo está dando a conocer por medio de la iglesia o de las iglesias de Jesucristo. Vayamos al capítulo 1, versículos 9 y 10 también. Dice la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí en el verso 9 está diciendo que su voluntad Dios nos está dando a conocer. El misterio de su voluntad nos está entregando a nosotros para que lo conozcamos. Gloria a Dios. Verso 10. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué maravilloso es la palabra de Dios cuando comenzamos a entender. Esta dispensación es para que se reúnan todas las cosas en Cristo, los que están en los cielos como los que están en la tierra. Es decir, que aún los seres humanos estamos siendo atraídos por Jesucristo para obtener esta salvación que Él ha venido a derramar no solamente sobre nosotros. Bendito sea el Señor. En el capítulo 3 del libro de Efesios dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras generaciones anteriores a nosotros, este misterio no se ha dado a conocer, pero ahora dice la palabra que es revelado. ¿A quiénes? A los santos, apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Es decir, a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y también en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es este misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Maravilloso la palabra de Dios. Este misterio se ha dado, este es el grande misterio de la piedad, que Dios mismo se ha manifestado en carne. Es difícil entender esto, que Dios ha bajado a la
tierra en carne para justificar, para dar salvación a los hombres. Por eso dice que grande es este misterio de la piedad, porque Dios se hizo carne y dice que ha sido justificado en espíritu. Y también los ángeles han visto. Y esto, lo que Dios se ha manifestado en carne, ha sido predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice que no seamos ignorantes al misterio que Dios ha revelado en estos tiempos. Uno de los misterios también es que Israel se ha endurecido la nación de Israel, hasta que entre, dice, la plenitud de los gentiles. Esta dispensación, el tema de este estudio es la dispensación entre la semana 62 y la semana 70, la última semana que falta. Justamente en esta dispensación ocurre, según Daniel, la muerte del Mesías. En Daniel 9:26 está hablando de 5 profecías importantes. Una de ellas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El otro, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese mismo príncipe, acá tenemos 2 profecías, la otra profecía es, ese mismo príncipe destruirá también el santuario. Tenemos 3 profecías. Ahora, el fin del pueblo dice que va a ser con inundación. 4 profecías. Y la 5ª profecía, que está en este mismo versículo, dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En esta dispensación vamos a tocar estos temas brevemente, aunque hay más temas dentro de esta dispensación. Pero lo importante es que vamos a dar inicio con la primera parte de la profecía de este versículo, donde dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Como la palabra de Dios dice, la muerte del Mesías, la muerte de Jesucristo, del Dios hecho hombre, sucedió en el año 29. Después de la muerte del Mesías se inicia el nuevo pacto o la nueva ley, es decir, se anuncia el Evangelio o las buenas noticias a todos los hombres, hasta que entre la plenitud de los gentiles, según Romanos capítulo 11, versículo 25. El Mesías trajo la nueva ley para su pueblo. Vea usted Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Ahí tiene los indicios de la palabra de Dios que hablan de la nueva ley. La muerte y la resurrección del Mesías también fue anunciado por profetas del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Daniel, justamente, el que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Maravilloso es el Señor Dios Todopoderoso. Vayamos también a Mateo, donde dice Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y el mismo libro de Isaías, capítulo 53, 3, verso 3 al verso 7, voy a dar lectura, donde dice,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice así: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oseas 5:15 dice también: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 6:1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¡Qué maravilloso! La muerte de nuestro Señor Jesucristo se realizó tal como los profetas habían anunciado después de las 62 semanas. Es decir, el año 29. La escritura en el libro de Daniel no dice: cuando se cumplan las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe. Tampoco dice: antes de cumplirse las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe. Sino la escritura de Daniel dice bien claramente que se quitará la vida al Mesías príncipe después de las 62 semanas. Es decir, se cumplió las 62 semanas y después vino la muerte del Mesías. La historia manifiesta que en el año 10 se cumplió las 62 semanas y después de 39 años, después que se cumplió las 62 semanas, pasaron 39 años hasta la muerte de Cristo. La muerte de Cristo se realizó en el año 29, después de las 62 semanas, tal como el profeta Daniel profetizó. No dice Daniel que cuando se cumpla las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, sino después. Entonces la profecía se cumplió al pie de la letra. Dios le había dicho también al profeta Oseas que el Mesías, luego de caminar por las calles de Jerusalén, retornaría a su lugar. Aquí nos da a entender su ministerio, su muerte y su resurrección, tal como predijo el profeta Oseas. Y después de la resurrección de Jesucristo, los judíos pasarán tribulaciones y luego reconocerán su pecado. En la angustia que tendrán, recién le buscarán al Señor Jesucristo. Quiere decir, antes de su segunda venida, después de 2 días, de 2000 años. Es decir, para Dios un día es como 1000 años. El libro de los Romanos también manifiesta que el pueblo hebreo volverá a buscar a Dios cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Eso ya lo hemos leído en Romanos capítulo 11, versículo 26. La muerte de Cristo se realizó, Él resucitó al tercer día, se cumplió lo que Daniel dijo en la primera parte de la profecía. También vamos a tocar ahora
la segunda parte de la profecía de Daniel, cuando dice, el mismo Daniel manifiesta que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Es la segunda profecía. Y la tercera profecía es el santuario. Gloria a Dios. Entonces la segunda profecía también se cumplió al pie de la letra, como dijo Daniel. En Lucas capítulo 21, verso 20 al 24, dice la palabra del Señor. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Gloria a Dios. Aleluya. La destrucción de la ciudad se realizó en el año 70. Desde el año 10 hasta el año 70, después del cumplimiento de las 62 semanas, vino la destrucción de la ciudad. También tenemos la destrucción del templo. La tercera profecía profetizada por el profeta Daniel. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 21, versículo 5, 6 y Marcos 13, 2, Mateo 23, 37 y 38, vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en Marcos 13, 2 dice: Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y Mateo 23, 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y Mateo 24, 2 dice: respondió él, dijo: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aún el Señor Jesucristo mismo estaba profetizando que el templo se iba a destruir. Y la profecía de la destrucción del templo se cumplió en el año 70. Y aún en la ciudad mismo los judíos se mataban unos a otros. Murieron de hambre, murieron a espada. Una vez más el pueblo de los hebreos estaba siendo destruido y desolado conforme a las profecías de Daniel y de los profetas y de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, el templo y la ciudad fueron destruidos en su totalidad y no quedó piedra sobre piedra, tal como dijo la palabra del Señor. La historia también manifiesta a través de los historiadores que las tropas de Tito tomaron preso a más de 500 personas diarias, que después de torturarlos y atormentarlos, los llevaban para ser colgados, para atemorizar a los demás judíos que se habían sublevado contra Roma. Según el historiador Flavio Josefo, los muertos judíos sobrepasaban a 1.200.000 y los que fueron llevados en cautiverio fueron
970.000 aproximadamente, y algunos que quedaron en la ciudad porque eran pobres. La cuarta profecía de Daniel nos habla que su fin será con inundación. Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El final del pueblo de los hebreos fue terrible. Fueron arrancados de su tierra, sus tierras fueron quemadas, y durante mucho tiempo vivieron sin tierra, sin nación y sin esperanza. Y también de los que destruyeron el templo y la ciudad, es decir, el imperio romano también cayó. El fin del pueblo judío llegó y fue hollado justamente en el año 70, después de Cristo. Esta profecía también podrá referirse a los judíos que están dispersos por esta causa en todas las naciones. Jesús dijo claramente a los ciudadanos de su nación que serían llevados cautivos a todas las naciones, porque la destrucción de Jerusalén, del templo y de la ciudad llegara o llegó. Daniel dice que todo esto durará también hasta que acabe. Esta cuarta profecía, su fin fue con inundación, porque hubo matanza grande, también se cumplió durante los años 70 después de Cristo. Y también tenemos la quinta profecía que se cumple, que dice: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las guerras todavía siguen aún, y mientras no terminen las guerras, el pueblo hebreo no tiene paz. Y durante más de 2000 años el pueblo hebreo está viviendo momentos difíciles, momentos de guerra constantemente allí en el Medio Oriente. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está escrito que todos los cristianos tendrán tribulaciones, y eso es lo que ha pasado con la iglesia de Cristo. Y el mensaje para estos valientes creyentes siempre ha sido: no temáis a los que matan el cuerpo, mas vuestras almas no pueden matar. Todo esto llegará a su fase final, tal como nuestro Señor Jesucristo lo predijo, y también los apóstoles. Amigos y hermanos, la iglesia de Jesucristo, después de la destrucción del templo y de la ciudad, también fueron atribulados, esparcidos por diferentes lugares. Por lo tanto, el apóstol Juan nos alienta cuando dice: yo Juan, vuestro hermano, Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Confirmando los ánimos, Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Marcos 13:9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio. Como dijimos anteriormente, el pueblo, la ciudad había sido destruido, el templo también, y muchos hombres murieron. Aquellos que no querían creer en Jesucristo fueron expulsados a diferentes lugares. La iglesia de Jesucristo también estaba
en apuros, pasando tribulaciones, porque se había realizado una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto, la iglesia de Jesucristo también pasó momentos muy difíciles, como dice Marcos, que ante los concilios y las sinagogas serán llevados y allí los azotarán y los escarnecerán. Y delante de gobernadores también serán llevados por causa de mí para testimonio. Esto ocurrió incluso con el mismo apóstol Pablo, con los mismos apóstoles y posteriormente con muchos otros discípulos. La iglesia también pasó momentos de tribulación anteriormente, como la palabra de Dios lo manifiesta también en los demás libros. Si usted puede abrir Marcos 13:9, lea usted Mateo 24:9, Mateo 24:10, Hechos 14:22, Juan 16:33, Apocalipsis 1:9, Segunda de Timoteo 3:12 y Mateo 10:28. Allí tiene todo el mensaje o toda la historia de lo que los apóstoles y la iglesia y los discípulos de Jesucristo pasaron y fueron atribulados. Durante esta dispensación también hay señales del tiempo de la destrucción de las cosas. Veamos en Marcos capítulo 13, versículo 4 al 8. Vamos a dar lectura. Dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Estos son las señales del fin que se van a dar durante esta dispensación del tiempo. Qué maravilloso es la palabra del Señor cuando también manifiesta que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tal como dijo Daniel en la última parte de su profecía, hasta el fin de la tierra van a durar todas estas cosas. O sea, la guerra no va a tener fin, la guerra va a proseguir. Aún en la última semana 70 habrán guerras. Eso es lo que Daniel menciona aquí. Bien, queridos hermanos, hasta aquí con este estudio, la dispensación entre la semana 62 y la última semana que falta. Y próximamente estaremos tocando el nacimiento del pueblo de Israel durante esta dispensación.